Sean todos muy bienvenidos a este segundo webinar de la serie de 4 webinars que vamos a tener este año en el programa Red de Custodia de Corteva AgriScience. Para nosotros es un orgullo tenerlos aquí ya conectados, muy juiciosos, como decimos aquí en Colombia. Esta, pues les decía, es una iniciativa que hemos hecho con 4 webinars para vivir la sostenibilidad a través del poder de la educación y pues aplicarla a favor de todos ustedes, que son nuestros usuarios finales, que nos ven desde los diferentes países de la región mesoandina. La región mesoandina, es decir, desde México hasta Perú. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, cómo identificar y actuar frente al riesgo de forma preventiva y sin improvisar. Durante todo este encuentro, pues como les dije hace un ratico, vamos a esperar la participación de todos ustedes a través del chat. Pueden abrir sus micrófonos también para hablar en cualquier momento. Eso sí, si no van a hablar, les pedimos que nos lo dejen en mute o si no, pues nada, va a estar ahí pendiente para hacer la respectiva supresión de los ruidos. Al final de la sesión van a recibir un documento descargable con toda la información de este webinar y para los que se perdieron el primer webinar en el que hablamos sobre las claves para optimizar las mezclas de tanque sin perder la inversión, podrán encontrar allí también el link para que puedan verlo, para que lo puedan compartir con sus equipos de trabajo, con sus colegas y con sus amigos. Soy Carolina García, ingeniera agrónoma, especialista en manejo integrado del medio ambiente y creyente fiel del poder de la educación, con más de 20 años de experiencia en el área regulatoria y de custodia de productos fitosanitarios. Soy representante de este hermoso programa Red de Custodia para Corteva AgriScience en los países de Centroamérica y los países andinos. A través de este programa, a lo largo de los 7 años de construcción del programa, hemos llegado a más de 400.000 personas en toda nuestra región, lo cual nos enorgullece mucho. Hola, muy buena tarde a todos. Soy David Lugo, también soy ingeniero agrónomo con 28 años de experiencia en el área regulatoria. Así que nos enorgullece compartirles a través de nuestro programa Red de Custodia Corteva que hemos ganado diferentes reconocimientos a través de los años en la industria de protección de cultivos. Uno de ellos es el IHS Market de Londres. El otro es el AGCON Innovation, que lo ganamos en el 2020, y el Stewardship Week del 2023. Así que hemos hecho un trabajo arduo de durante estos 7 años, llevando entrenamientos prácticos e innovadores para que las personas siempre se lleven algo para su día a día. Así que hoy esperamos lograrlo y juntos queremos avanzar en este proyecto. Nas. Buenas tardes para todos, mi nombre es Nasli Cadena, soy publicista y mi rol aquí es co-crear junto a David y Carolina todas las estrategias de comunicación con herramientas innovadoras para ustedes. Así que pues los estaré leyendo durante todo el webinar, esperamos que aprendan mucho nosotros también de ustedes, así que bienvenidos y comencemos. Vamos a comenzar trayendo algunas frases y algunas palabras que usamos todos en nuestra vida diaria y que muchas veces no nos detenemos a pensar en el significado de estas frases. La idea es que hoy entre todos vamos a encontrar este significado o vamos a detenernos un poquito a pensarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado la frase, y si no nosotros, seguro la hemos escuchado en bocas de otras personas, es mejor prevenir que lamentar? Seguramente
como les digo, no siempre la hemos dicho nosotros, sino alguien más. ¿A qué se refiere esta frase? ¿A qué nos lleva? Si alguien quiere compartir abriendo su audio o por el chat. Somos 25 participantes, esperemos que puedan interactuar, así que Aquí, sus Hola. comentarios, gracias. sí. Álvaro, adelante. Y ahorita te leo, Margaret. Sí, sí, sí. Esa frase pues se refiere, o para mí se refiere que es que es mejor prevenir un accidente, prevenir un suceso que pueda pasar, analizando y teniendo en cuenta los riesgos que se presentan a tener que curarlo. Por ejemplo, en una moto, yo voy a salir de viaje. Antes de salir, yo preveo que voy a viajar 2 horas. Entonces yo le echo suficiente combustible para que me dure ese trayecto. Entonces estoy previniendo de que no me quede sin combustible en el camino. Así Es es. mejor prevenir que curar en el camino. Excelente ejemplo. Margaret nos dice evitar situaciones que fueran a causar algún daño. Y Fátima nos dice anticipar. Y me encanta todo lo que dijeron, todo lo que escribieron. Yo como soy súper concreta y veo que Fátima también, ella dice anticipar. Y ese es el concepto de la prevención, ¿no? No es más que la anticipación que hacemos nosotros a los riesgos. Muchas Gra- gracias. Gracias, Caro, gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, pues les enviamos un saludo a todos los que se están conectando desde México. Y vamos a ver qué opinan de esta otra siguiente frase que también podemos utilizar mucho. Dice, no hay trabajo tan urgente que no pueda hacerse con seguridad. Así que, ¿qué opinan acerca de esta frase? Para mí, esta frase es muy importante porque nos lleva a dos conceptos importantes. El primero es, y que pueden ser opuestos. ¿Por qué? Porque el primero habla de la urgencia y el segundo habla de la seguridad. ¿Sí? Así que invitamos nuevamente a también o a participar, abrir su micrófono. ¿A qué creen que se refiere esta frase? No hay trabajo tan urgente que no pueda hacerse con seguridad. ¿Qué opinan? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo lo Hola. haría más enfocado en como en la importancia de enfatizar, ¿no? De seguir todos los protocolos de seguridad independientemente de la urgencia de la tarea o del trabajo que estamos haciendo. Gracias. Correcto, efectivamente. Esta frase nos lleva, como comenta, a una reflexión sobre la importancia primeramente de pensar con cuidado antes de actuar con urgencia. Así que déjenos saber también en el chat a quién no le ha pasado que por precisamente correr o tratar de cumplir con algo urgente, le han restado importancia a esta seguridad y han tenido accidentes o un imprevisto o una mala acción. Aquí Ramón Barrios nos comenta, a no andar a las prisas y en ocasiones por andar a las prisas se piensa en menos factores de riesgo. Correcto, efectivamente. Ahí estamos viendo que el sentido de urgencia a veces nos cause algún problema de concentración de las cosas que ya estamos haciendo. Y bueno, como comentaba, a todo mundo nos ha pasado esto, ¿no? Que cuando hacemos las cosas con urgencia, olvidamos nuestra seguridad por lo querer actuar de una manera precipitada. Y es cuando nos damos cuenta que basado en la urgencia, podemos dejar de lado nuestra seguridad. Es decir, esto nos va llevando a que nos enfrentemos a ciertos riesgos de una forma desprevenida. Es decir, no estamos poniendo toda la atención y estamos
provocando que tengamos ciertos riesgos y a veces estos pueden ser constantes. Yo me gustaría comentarles que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos algunos simulacros de derrames de productos para la protección de cultivos en bodega, como hacemos en un tambo o un contenedor grande de 200 litros, y hacemos una perforación. Y entonces las personas buscamos la brigada que va a dar respuesta a esta emergencia y las apresuramos, ¿no? Es parte del ejercicio. Les decimos, importante, hay un derrame, hay que empezar a actuar, hay que controlarlo. Cuando hacemos esa acción, las personas piensan directamente en que lo tienen que controlar, pero no piensan en su seguridad y no utilizan el equipo de protección o a veces no lo utilizan completo o no están capacitados para ponérselo solos, y es donde nosotros aprendimos que con el sentido de urgencia no valoramos precisamente la parte de la seguridad. Y precisamente empezamos a tener esos riesgos de los que estamos hablando, ¿no? Ahora que hacemos esa reflexión y que estamos hablando de la seguridad, me gustaría preguntarles, ¿qué es la seguridad? ¿Qué opinan? Por favor, pongan en el chat o pueden hablar. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué piensan que es la seguridad? Los estoy leyendo o abran sus micrófonos. ¿Qué opinan? Cuando hablamos y decimos seguridad, ¿qué será? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos seguros? Están muy tímidos. Yo Sí. que felicitándolos porque están muy participativos. Ah, A mira, ver, ya. ahí hay Aquí comentarios. dice Javier, es la sensación de sentirse libre de peligros o riesgos. Ramón dice prevenir riesgos o esperar preparados para afrontar situaciones de riesgo. Mariana dice es sentirse en confianza para realizar una actividad. Jorge Merlin dice sentimos la confianza de lo que va a suceder. Eder Figueroa nos dice buenas tardes, la seguridad se puede definir como la ausencia de riesgos. Y Margaret dice, es el sentimiento que tenemos cuando trabajamos expuestos a riesgos. Excelentes comentarios, la verdad que Nerly, pierdan la timidez porque realmente los comentarios son muy buenos. ¿Comentabas algo más, Nas? Perdón, te sí, interrumpí. tranquilo. Nerly dice, la tranquilidad con la que podemos realizar alguna actividad. Correcto. Así que, como ustedes lo acaban de comentar y muy bien, la seguridad es un estado o una condición, una sensación, ya lo dije, yo me siento libre del peligro, me siento libre del daño, me siento libre de un riesgo. Esto implica que la protección de las personas, y no solamente las personas, pueden ser los bienes, alguna información, el entorno, las amenazas que tenemos durante una situación o un perjuicio, es ese sentido de seguridad, ¿no? Así que la seguridad lo que busca es minimizar el riesgo y garantizar ese bienestar, esa sensación de bienestar y la integridad en la protección que tenemos que hacer frente a cualquier amenaza, ¿no? Y yo lo comento, cuando nosotros estamos en la calle, en el auto, y vamos directo a casa. Cuando llegamos y abrimos la puerta y entramos, ¿a poco no respiramos mejor? ¿A poco no sentimos esa sensación de seguridad de decir, wow, ya estoy en casa? Esa sensación de seguridad precisamente es un factor que nos ayuda precisamente a nosotros estar siempre pensando en la seguridad. Por eso es muy importante este concepto, pero bueno, no todo termina aquí. Vamos con lo siguiente. Ahora, ¿qué será la urgencia? Hablamos de estos dos conceptos, seguridad y su urgencia. ¿Qué será la urgencia? Vamos, sus comentarios, por favor. ¿Qué piensan que será la urgencia?
Dice Jorge, lo que se necesita hacer porque ya no hay más tiempo. Ujú. Correcto. Ramón dice tiempo limitado para hacer algo importante. Javier nos dice, es una situación que requiere atención inmediata. Correcto. Eder, Ujú. una situación que requiere atención inmediata. Excelente. Bueno, pues diría que se copiaron, pero no, están en Sí. diferentes partes. Eso es bueno que esos conceptos los tengan bien, bien firmes, ¿no? Así es. Definitivamente la urgencia es una situación, una condición que requiere atención y acción inmediata, pero una parte importante, que no necesariamente se debe de poner en peligro la vida de manera inminente. Entonces, sí es un sentido de una acción inmediata, pero sin olvidar la parte de la protección de nosotros como personas. Recuerden que en alguna emergencia, y me vuelvo nuevamente al ejemplo que les comentaba del derrame, muchas veces el concepto de control de una emergencia, que es un sentido de urgencia en un derrame de agroquímicos, lo primero que debemos tomar en cuenta es la vida de las personas. Yo no voy a poder entrar a controlar ese derrame si no estoy protegido. Yo no voy a poder a controlar ese derrame si no estoy sacando a todas las personas del almacén que pueda tener un riesgo. Entonces estamos pensando, número uno ahí, las personas. Segundo punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Es qué tanto yo puedo evitar que ese producto salga al medio ambiente. Lo puedo controlar directamente aquí en la bodega, haciendo mi dique de contención, tengo mis áreas de achique del mismo almacén, en fin, todo lo que yo pueda controlar en que no tenga ningún efecto el ambiente, ese es el segundo punto. Y por último es el bienestar material. Es decir, ese pasa a un tercer término. Acuérdense entonces, primero la vida de las personas, después el medio ambiente y después las cosas materiales. Entonces, ahora que ya tenemos claro estos dos conceptos, vamos a continuar con Caro, que nos tiene otras cosas y otras actividades a comentar. Perfecto. Ay, Carito, abre el ahí micrófono. ya me escuchan. Ahora sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, hoy dividiremos este espacio en 3 momentos que serán clave para que cumplamos con nuestro objetivo y dejar de forma muy clara cómo identificar y actuar frente al riesgo de forma preventiva y pues sin improvisar. Empezaremos dando un contexto general del tema y esto lo vamos a hacer pensando en una pregunta. ¿Por qué hablar del riesgo en el contexto agrícola es importante? Para ello vamos a revisar en términos generales entonces qué pasa con los productos fitosanitarios cuando se hace una aplicación en el campo y luego pasamos a ver las diferentes fuentes de exposición a los productos dependiendo de la labor que se ejerza en el ámbito agrícola. Luego de esto, vamos a desarrollar juntos el concepto del riesgo, pasando primero por la toxicidad, el concepto de la DL50 y las categorías toxicológicas, y luego vamos a hablar de la exposición. Y en esta parte ya del saber al hacer, será un ejercicio participativo en el que buscamos que a través de algunas situaciones que les vamos a plantear, quede súper reforzado los elementos del riesgo y dejar al final algunas medidas de mitigación recomendadas de acuerdo con las fuentes de exposición que vimos, que vamos a ver también allí en el contexto, en el ámbito agrícola. Tenemos un poquito más de 1 hora para desarrollar esta agenda, así que vamos a comenzar desde ya. Vamos a continuar porque ya habíamos comenzado. Entonces, aquí les quiero comentar que una vez aplicados los productos, nos vamos a ir, a ir poniendo aquí como este lapicito para que nos vayamos ubicando. Una vez aplicados los productos para la protección de cultivos,
no solamente, pues evidentemente van a llegar al objetivo biológico, que son las diferentes especies de enfermedades, malezas y plagas para lo que están hechos estos productos, sino que también, pues a través de la deriva van a llegar al agua, van a llegar al suelo y van a tener contacto con el aire, así como con algunos organismos no objetivos, dentro de los que vamos a encontrar insectos, algunos organismos del suelo. Estamos allí nosotros mismos, los seres humanos, y otro tipo de mamíferos, aves y peces. En todos estos, digamos, compartimentos ambientales, organismos no objetivos, se cumplen unos procesos físicos, químicos y biológicos, y obviamente en los objetivos biológicos también. Y estos procesos influyen en la persistencia, en la movilidad, en la degradación y en la disponibilidad de las sustancias dentro de todos estos digamos, compartimentos y objetivos biológicos y organismos no objetivos. Es justamente por esta dinámica y esta forma del comportamiento de los productos que es tan importante hablar del riesgo. David. Gracias, Caro. Creo que queda claro entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué hablar del riesgo en el contexto agrícola? Así que como aquí Caro nos habla de todas las diferentes dinámicas que pueden tener los productos para la protección de cultivos, eh, es por eso que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de estos productos, por eso son de los productos más regulados a nivel mundial, por todas estas dinámicas y exposiciones, tanto objetivos blanco como objetivos no blanco que acaba de comentar Caro. Y es por eso que a veces se requieren hasta 12 años de investigación para generar un producto para la protección de cultivos y que se requieren más de 120 estudios para poder tener esa autorización. Así que entender estas dinámicas nos ayuda a 3 aspectos que queremos enumerar y que están en esta diapositiva. El primero es hacer una optimización en el control de los problemas fitosanitarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos que aplicar los criterios precisamente de lo que hablamos, de el manejo integrado de plagas. ¿Cuál es el producto ideal para el control del problema fitosanitario que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? El segundo es minimizar los riesgos al ambiente. ¿De qué estamos hablando aquí? De hacer las buenas prácticas agrícolas. Cuando nosotros hacemos precisamente el respeto de lo que la etiqueta es la ley y aplicamos el producto bajo las dosis recomendadas, en la plaga indicada o bajo las recomendaciones indicadas, nosotros estamos haciendo el control efectivo hacia el organismo blanco, evitando riesgos ambientales cuando estos pueden nosotros alterarlos por no respetar las indicaciones de la etiqueta. Y por último es enfatizar sobre la protección de la salud de todos aquellos que tienen de alguna manera exposición con los productos para la protección de cultivos. Y cuando hablamos de protección, yo siempre hablo, ¿no? En el aspecto de que nosotros vemos a un médico, ellos tienen su equipo de protección. Nosotros vemos a un bombero, tienen su equipo de protección. Así también nosotros en las actividades que desarrollemos tenemos que tener nuestro equipo de protección, ¿verdad? Ahora bien, dependiendo de las funciones que nosotros desarrollemos en el ámbito agrícola, pues van a existir las diferentes fuentes de exposición de los productos que podamos tener precisamente al interactuar con estos productos. Así que estas son las 3 principales fuentes de exposición que vamos a hablar el día de hoy y que vamos a desglosar un poco más adelante en los ejercicios, pero recordar que hay 3 maneras de nosotros exponernos a los productos. La primera es la ocupacional o laboral. Es decir, aquellas personas que están directamente interactuando con estos productos para la protección de cultivos, que van desde un vendedor, un almacenista, el que lo transporta,
el bodeguero y el aplicador. Y todos tienen diferentes riesgos, no todos tienen el mismo. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a entender un poquito más acerca del riesgo, ¿no? También del tipo residencial o también, como aquí lo expresamos, doméstico, que es lo que hacemos nosotros en casa, acerca cuando hacemos un control de plagas en nuestra casa, en nuestros jardines o inclusive las mascotas, ahí también hay un riesgo de exposición de los productos. ¿Y qué hablar de la deriva? Cuando hay aplicaciones y hay personas transeúntes que pasan o vecinos que están muy cerca de las áreas de aplicación, ¿no? Así que estos tres aspectos son muy importantes. Ahora, quisiera comentarles que cuando se analizan los casos de intoxicaciones y los reportes que se llevan, en su mayoría nos damos cuenta que no son del tipo laboral, es decir, no son 100% laborales, o que sean residenciales, o que sean bajo deriva. Muchos de estos accidentes, estos son por cuestiones accidentales, es decir, no estamos haciendo un adecuado manejo del producto porque entonces nos sobra producto y hacemos un reempaque en un envase que no está autorizado o estamos haciendo un mal almacenamiento en casa y esos son los principales factores que nos hemos identificado que han causado las partes de las intoxicaciones de las personas, no tanto del tipo laboral, residencial o de deriva, sino por cuestiones de accidente, ¿verdad? Ahora, considerando estas fuentes de exposición, vamos a revisar juntos al final de este webinar y dejar materiales entregables para que precisamente trabajemos en el aspecto de la mitigación del riesgo, que es lo que nosotros también queremos hacer. ¿Cómo vamos a trabajar para precisamente mitigar ese riesgo? Y es parte del objetivo que nosotros también queremos llevar. Para eso vamos a ir a unas definiciones y yo invito aquí a Caro que nos ayude con las siguientes definiciones. Listo, perfecto. Gracias, David. Ya tenemos un marco bien general en el que vamos a hablar del riesgo en los ambientes agrícolas. Así que vamos con esta pregunta que tiene que ser la pregunta reina de este webinar. ¿Qué es el riesgo? ¿Los leemos? ¿Los escuchamos? ¿Qué Los será el leemos, los riesgo? escuchamos, sí. Bueno, les voy a mandar un café virtual para que se despierten. Ahora sí, hola. Adelante. Pues para mí el riesgo es pues la probabilidad, ¿sí? De ocurrencia de un evento que uno no quiera, ¿sí me entiende? La probabilidad de que ocurra un accidente o algo así. Ok, Andrés Ramírez nos dice, es a lo que yo estoy expuesto en mis labores. Eder Figueroa dice probabilidad de que ocurra una situación o un evento. Javier Andrés dice es la probabilidad de que algo suceda. Teresa, la probabilidad de que ocurra algo. Margaret, posibilidad que ocurra un accidente. Jorge Merlín, exposición o posibilidad a que suceda algo. Mariana, posibilidad que ocurra algún daño o accidente. Y Ramón, probabilidad de que ocurra algún daño. Mejor dicho, yo ya no tengo absolutamente nada más que decir. Está perfecto. Es una probabilidad de que algo que no está dentro de nuestros planes pase, ¿no? Y normalmente es una situación que tiene consecuencias negativas o consecuencias adversas. Vamos entonces a ir para entender un poquito más profundamente este concepto del riesgo y darle también un contexto más amplio. Vamos a usar una fórmula. Es una fórmula que es muy sencilla y a la vez es una fórmula súper poderosa. En esta fórmula se nos dice que el riesgo es una combinación de dos factores.
es una combinación entre la toxicidad y la exposición. Así que tenemos otra pregunta obligatoria. ¿Qué será eso de la toxicidad? Ya súper bien con la primera pregunta. El riesgo ¿Qué está tan más que letal? bien. Bueno, perdón. ¿Qué tan, Dale, dale. qué tan letal es un producto, no? ¿Qué tan letal? Si es muy letal o es poco letal, entonces ya en base a estos dos factores, si es un producto letal y es poca la exposición, el riesgo es mínimo y viceversa. Si la exposición es mínima, la toxicidad es alta y la exposición es alta. Perdón, ya me revolví. Si la toxicidad es baja y la exposición alta, el riesgo es alto también. Perfectísimo, ¿no? ¿Cómo Hola. es tu nombre? Bueno, muchas gracias por la participación. Alguien más se va a decir. Creo que Ramón habló. Ramón. Álvaro. Álvaro, adelante. Sí, pues acá en esta ecuación que nos está dando acá la toxicidad en lo que ya hemos hablado en tiempo pasado, es como que el evento ese que no podemos cambiar, ¿sí me entiende? O sea, la exposición, tenemos control sobre la exposición que podemos tener frente a un riesgo, ¿cierto? Porque nosotros podemos controlar cómo nos vamos a enfrentar ese riesgo, pero la toxicidad es la que no se puede cambiar en la ecuación. O sea, si el producto es peligroso, el producto queda siendo peligroso siempre. Esa es la toxicidad del producto, del riesgo que estamos experimentando. Álvaro, deberíamos cambiar, mejor dicho, Ramón y Álvaro, vengan para acá. Ustedes hablan de Nosotros, este tema porque es que sí, yo lo creo que definieron es lo más perfecto. ideal. Y los comentarios que tengo para leerles. Eder Dale. dice, capacidad de una sustancia de causar daño. Andrés dice, es la capacidad de una sustancia para causar daños a la salud. Dice Teresa, es una característica que es inherente al producto y que puede variar de acuerdo a la DL50 y color de la etiqueta. Ella ya se nos adelantó Wow. 2 capítulos más. Maravilloso. Y Wilmer es el grado que se encuentra en una sustancia, depende de la dosis, duración y exposición. Pero no saben lo feliz que me hacen todos, porque creo que ha valido la pena hablar de esto. Como dijo Álvaro, ya nos había dicho usted lo mismo antes. Y seguramente quienes no me han oído lo han oído de otras personas y lo tienen súper claro. La toxicidad es un conjunto de características que son inherentes, son propias a una sustancia y determinan la capacidad de esa sustancia a causar un daño en un organismo vivo. O sea, yo estoy resumiendo lo que ustedes ya dijeron. Y también lo dijeron por ahí, la toxicidad es algo que no podemos cambiar. Cuando hablamos de toxicidad, y también lo dijeron, nos vamos a referir a un concepto que es la DL50. Entonces, ustedes mismos, por favor, con el mismo ánimo, ¿qué es eso de la DL50? ¿Qué será la DL50? Es la cantidad de producto que se necesita para matar, eliminar el 50% de una población, ¿no? Eso, Ramón. Ramón. Perfecto. Todo el tema boom ahí ya. Eso, mejor dicho. La DL50, entonces, como dice Ramón, es un parámetro toxicológico y es ampliamente utilizado para medir esto, el nivel de toxicidad de las sustancias químicas. Y aquí no solamente estamos hablando de productos para la protección de cultivos, estamos hablando de sustancias también de uso cotidiano, de cuidado personal, medicamentos, incluso algunos alimentos. Entonces, el ADL50 indica la dosis necesaria para causar la muerte del 50% de la población, de los organismos de prueba, que son estos animales de laboratorio, pero no son mamíferos, así que nos lleva directamente a saber cuál es la dosis necesaria para causar la muerte de un ser humano también, o de la mitad de la población de prueba. En un periodo determinado, y eso es importante, y aquí normalmente ese periodo determinado está entre 24 y 96 horas. Esta dosis se expresa en miligramos
por kilogramos del peso del cuerpo. Eso es lo que significa esta PC, peso del cuerpo del animal. Y aquí en esta siguiente diapositiva vemos algunos ejemplos de estos valores de la DL50 de sustancias que se expresan, como les dije, en miligramos por kilogramo de peso del cuerpo. Esto es tomado de fuentes públicas. Ustedes también pueden corroborar por sí mismos. Los valores pueden cambiar dependiendo del el tipo de estudio que se esté presentando, si es toxicidad oral, dermal, inhalatoria, en fin. Pero esto es en términos generales solo para mostrar. La botulínica o la toxina botulínica, que es el componente del Botox, tiene un valor de DL de 0.00005. Es muy, muy poquitico lo que nos muestra aquí este valor. La nicotina, 50, la aspirina, 500, el 2,4-D, que es un herbicida, 699, el acetaminofén, 2.400 miligramos por kilo. La sal común, fíjense ustedes lo que les decía, también para los alimentos se establecen estos valores de la DL50, 3.150. Si, el glifosato, que es otro herbicida, 4.320. El picloram, otro herbicida, 8.200. Y vamos así como mostrando valores de los más chiquiticos hasta el más grande para llegar al azúcar, que tiene un valor de 29.700 miligramos. Entonces, esto es simplemente para darnos como una visión general de lo que puede pasar con esto de la DL50. Para el caso muy concreto de los productos para la protección de cultivos, estos estudios se realizan en los diferentes compartimentos ambientales que les mencionábamos: el suelo, el agua, el aire, perdón, y también en organismos no objetivos, en las lombrices de tierra, en los peces, en lo que les mostré al principio. Y con esto se determinan los niveles de riesgos para que las autoridades regulatorias puedan establecer las categorías toxicológicas. Entonces, esto ya también lo habían dicho ustedes por ahí en el chat. Con esto termino esta parte. Adelante, David. Perdón, los interrumpo. Quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud para abrir el micrófono y hasta aquí, pues, como liberar las preguntas que tenga el público. Los es que me escriben o los leo o pueden abrir sus micrófonos. Bueno, parece que todo está claro como el agua. Todo clarísimo, qué bueno. Sí. Bien, ahora que ya tenemos una mayor claridad de lo que es la DL50, que al final es una referencia general de la forma como clasificamos los productos para la protección de cultivos, queremos mostrarles a continuación algunas tablas de las clasificaciones que hay en nuestras regiones, para andinos, para Centroamérica y para México. Acá ustedes pueden ver precisamente los diferentes valores de DL50 y que se ajustan a diferentes categorías en base a las diferentes rutas de exposición. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de las DL50 orales y las DL50 dermales. Y como comentaba Caro, a menor cantidad de producto, la cantidad más pequeña, la categoría toxicológica es la más alta, ¿verdad? La más riesgosa, vamos a decirlo así. Entonces, tenemos 5 categorías, que es así como se clasifican. En categoría 1, que la podemos identificar también con una banda roja y con la palabra peligro. Lo mismo la categoría 2, banda roja, palabra peligro. La categoría 3, también va el término peligro, pero está en un color amarillo. La categoría 4, que es precaución, ahí ya cambia la terminología. Y la categoría 5, que es color verde, también habla de precaución, ¿no? Y como pueden ver, también todas las categorías en la etiqueta se expresan a través de un pictograma o un símbolo de advertencia, que son los que ustedes ven a la izquierda
dependiendo la categoría, ¿no? Interesante entender que nuestras regiones, de alguna manera, todas las categorías toxicológicas no son iguales. Si bien existen normas internacionales y sistemas como el sistema globalmente armonizado, que quiere decir que estas categorías más o menos son similares en muchas regiones, estas pueden diferir de alguna otra manera, sin embargo, la clasificación trata de envolver lo mismo. Y para eso quería mostrarles también la diferencia que hay en el caso de la siguiente tabla que aplica para lo que son los productos acá en México. Caro, si me ayudas con la siguiente slide, y que ahí prácticamente vemos que es muy similar. Estamos hablando de 5 categorías también. Estamos hablando de las mismas pictogramas, las mismas señalizaciones. Quizá aquí una diferencia es que hay una DL oral, una DL50 oral, una dermal y una inhalatoria también, ¿no? Entonces aquí es un factor más que se lleva y por eso se determina como CL50 porque son concentraciones letales, 50, pero es vía inhalatoria, como un punto más a evaluar desde la oral, la dermal y la inhalatoria, ¿no? Pero las categorías son las mismas. Ahora, un ejercicio muy sencillo es que cuando se clasifica un producto, se toman en consideración estas 3 vías de exposición. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en los estudios se encuentra que la DL50, por ejemplo, oral, puede ser una categoría 3, que esté el producto entre 50 y 300 miligramos por kilogramo de peso. Pero la dermal, en los estudios que se hacen dermales, se encuentra en una categoría 5. Quiere decir que está entre 2,000 y 5,000 miligramos por kilogramo de peso. Pero resulta que a veces la inhalatoria se encuentra en categoría 2. Es decir, que por ejemplo un gas, un vapor se encuentre entre 1,000 y 500 partes por millón. Entonces, bajo esos diferentes criterios, la autoridad lo que dice es que toma la más riesgosa y entonces el producto se clasificaría como una categoría 2, ya que la parte inhalatoria es la parte más sensible, ¿no? Entonces, como comentaba, existe una cierta variación en las tablas que se manejan en nuestra región, pero todas tratan de englobarse bajo un sistema armonizado que nos ayuda a definir un poquito más estos temas y ser un poco más específicos, ¿no? Entonces, no sé si ahí hay alguna pregunta o comentario. Por ahora no, pero aquí estoy para leerlos. Perfecto. Bien, volviendo a nuestra definición de la fórmula del riesgo, que es parte de lo que empezamos, ¿no? Entonces podemos concluir, hablando del primer concepto que hemos desarrollado hasta el momento, que es el entendimiento de la toxicidad, por eso las DL50, por eso las dinámicas que estuvimos platicando. Hasta ahorita hemos definido la toxicidad. Así que la toxicidad, ya lo comentaron, es una característica inherente a la sustancia, es decir, así está, no la podemos cambiar y esos son los 2 aspectos importantes que tenemos que entender con la toxicidad. Ahora, para seguir avanzando con el tema de la fórmula, ¿qué podemos decir acerca de la exposición? ¿Qué creen que es la exposición? ¿Cómo podemos definir la exposición? ¿Qué opinan? Igual, ahí en el chat o con sus comentarios, abrimos el micrófono. ¿Qué será la exposición? Ya de alguna manera han tocado estos temas hace un momento. Hola, buenas tardes. ¿El tiempo que mantienes expuesto a esa toxicidad? El tiempo es un factor importante, sí. Teresa nos dice de la forma en que estamos en contacto con el producto, por cuánto tiempo y qué vía. Ramón dice el contacto. Correcto, perfecto.
Así que la exposición, vamos a decir que es el comportamiento que nosotros le vamos a poner enfrente a la toxicidad. Tenemos la toxicidad y la exposición es cómo nosotros nos vamos a comportar ante ella. Así que es una acción de estar en contacto o en presencia de ese agente o esa sustancia o esa condición y que puede tener cierto efecto en nuestros organismos y que efectivamente, como lo comenta, esto va a depender de la cantidad, o sea, la dosis de exposición a la que yo me esté ahora sí enfrentando y el tiempo. El tiempo es un factor importante, entonces el tiempo también es un factor que nos lleva a decir qué tanto tiempo yo estoy exponiéndome a esa sustancia, ¿no? Qué tanto estoy en contacto con ese organismo o con esa sustancia. Así que, a diferencia de la toxicidad, la exposición es algo que nosotros podemos controlar. Así que para poder entender un poquito más o dejar más claro este tema, me gustaría que viéramos el siguiente video acerca del concepto del riesgo. Adelante, Caro. Red de Custodia, protegiendo nuestro futuro. Hola, soy Custodio y les quiero enseñar algo que todos debemos saber. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una probabilidad de que algo inesperado pueda suceder. Para entenderlo mejor, veamos esta fórmula. Riesgo es igual a toxicidad por exposición. ¿Qué? Ahora sí me confundí. ¿Cómo así que una fórmula para saber qué es el riesgo? Suena complicado, pero no lo es. Relacionémoslo con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, pensemos cuando usted va en un auto. El auto representa la toxicidad y la exposición está representada por la velocidad a la que conduce. Entonces, ¿qué cree que podría pasar? ¿Que quizá llegue más rápido a mi destino? Inocencio, usted como siempre tan gracioso. Recuerde que estamos hablando del riesgo. En resumen, la toxicidad, en este caso el carro, tiene unas características que usted no puede cambiar. La exposición representa todas las situaciones que usted sí puede controlar y modificar. En nuestro ejemplo del carro, ¿qué cree que podría ser Inocencio? ¿Conducir a una velocidad más baja? Así es, Inocencio. Eso usted lo puede controlar, al igual que usar el cinturón de seguridad y demás componentes que pueden hacer de su práctica un manejo seguro. Ah, ¿y eso mismo pasa con el manejo de los productos para la protección de cultivos? Así es. Cuando usted manipule un producto para la protección de cultivos, use el equipo de protección personal completo para evitar intoxicaciones involuntarias. Red de Custodia, protegiendo nuestro futuro. Corteva AgriScience. Gracias, Caro. Pues yo espero que con este video pues nos quede mucho más claro el concepto del riesgo. Ahora ahora lo que queremos hacer es, ahora que ya tenemos mayor claridad de esto, vamos a ver algunos ejemplos de la vida cotidiana para comprobar si estos conceptos y esta fórmula nos ha quedado claro. Adelante, Caro. Con lo que yo he escuchado y he visto ahí en el chat, creo que estamos súper adelantados y esto va a quedar muy claro. Vamos a hablar de un cuchillo. Más fácil no se puede. El cuchillo pues es por naturaleza un objeto que tiene un filo, que tiene una punta, que tiene un mango donde se agarra. Es decir, esas son las características inherentes de este cuchillo, son la toxicidad. Podemos decir que el cuchillo por sí solo es la toxicidad, no lo podemos modificar. La forma en que nos exponemos a este cuchillo, pues va a definir la exposición y definirá el riesgo que vayamos a tener de tener algún accidente con este elemento. En manos de un chef, pues el riesgo de tener un accidente va a ser muy bajo, eh, porque esta persona pues está entrenada para usar el cuchillo, él manipula esto sabiendo las técnicas necesarias, controlando la exposición, arqueando los dedos en la posición ideal para que nada pase. Sin embargo, este mismo elemento, este mismo cuchillo,
con su toxicidad inherente, puesto en manos de una persona inexperta que nunca ha agarrado un cuchillo, que no cocina nunca, o un niño, una persona que no tiene expertise para usarlo, pues representa un riesgo de tener un accidente bastante alto. Entonces, David, para que complementes allí el concepto. Gracias, Caro. Ahora vamos a ver el mismo concepto desde un punto de vista de manejo de los productos fitosanitarios. Y tenemos el primer caso. Aquí sí va a ser importante que ustedes nos digan si el riesgo es alto o bajo. ¿Y cuál es la situación? Tenemos aquí la combinación de un producto para la protección de cultivos que es banda roja, es decir, es un producto categoría 1, extremadamente tóxico, que su toxicidad oral va de 0 a 5 miligramos por kilogramo de peso, como lo vimos hace un momento, ¿no? Y por otra parte vemos que la persona, en este caso aquí está don Custodio, aplicando el producto, pero lleva su equipo de protección completo, lleva sus guantes, lleva su Tyvek, lleva su mascarilla, lleva completamente cubierto. Bajo ese concepto, ¿cómo estiman ustedes que será el riesgo? ¿Alto o bajo? ¿Qué opinan? Rudy nos dice, el riesgo es bajo, la exposición es baja, aunque la toxicidad sea alta. Teresa dice bajo, Eder dice bajo, bajo. Correcto. Sigue siendo alto. ¿Puedes repetir, por favor, Álvaro? Pues sigue siendo ahí evidentemente alto, porque la toxicidad del producto no la podemos cambiar, aunque estamos utilizando todos los productos de elementos de protección, pero aún el riesgo está presente y latente. El riesgo está presente, pero es bajo. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo, en este caso, como la mayoría lo dijo, es bajo, bajo, bajo. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo todo nuestro cuerpo, entonces estamos haciendo una barrera con el producto, aun cuando sea un producto extremadamente tóxico. Si yo estoy haciéndolo de manera adecuada con el equipo de protección, nosotros bajamos el riesgo. Eso es lo que precisamente, por eso en la fórmula, la toxicidad, decíamos, no la podemos cambiar, pero la exposición sí. Aquí nosotros estamos disminuyendo el riesgo al utilizar nuestro equipo de protección. Veamos este otro caso que tenemos que es similar. Ahora tenemos un producto categoría 5, es decir, producto ligeramente tóxico, banda color verde, DL50 oral, mayor de 5,000 miligramos por kilogramo. Pero vemos a Inocencio que le dio mucho calor y que pues considera él que no es adecuado tener el equipo de protección. Y entonces aquí, ¿cómo sería el riesgo? ¿Alto o bajo? Aquí Eder nos dice, el riesgo es alto, Mariana alto, Ramón alto, Darwin alto, Javier alto. Correcto, es alto, porque precisamente al no tener ninguna barrera de protección, yo estoy completamente a la deriva de que el producto lo pueda ser absorbido por la piel, por vía inhalatoria o inclusive vía oral al estar respirando y tener la disponibilidad del producto, ¿no? Entonces, estos ejemplos nos ayudan mucho a valorar y ver que precisamente la exposición es algo que nosotros podemos controlar, ¿no? Así que podemos concluir entonces que el concepto general del riesgo de la toxicidad no se puede modificar, pero la exposición sí la podemos manejar, ¿no? Yo a veces les comento mucho cuando damos un entrenamiento, ¿no? Cuando el envase del producto
está completamente cerrado, el riesgo de alguna manera está controlado. El riesgo cambia cuando nosotros hacemos esa apertura del envase, ¿no? Y desde ahí nosotros debemos estar preparados con el equipo de protección, porque ahí pueden suceder muchas cosas. El producto me puede caer en la cara, me puede caer en las manos, en la ropa, si no lo hago de manera adecuada, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer otros ejemplos e invito a Caro para que abra este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a esta parte que se llama del saber al hacer. Y aquí vamos entonces a seguir corroborando este concepto del riesgo. Vamos a incluir ahora estas acciones o esas actividades que hacen que el riesgo se mitigue. Vamos a identificar juntos cada uno de los elementos del riesgo a través de diferentes situaciones. Vamos a la primera situación. Tenemos una persona, y esta ya la dijo David, así que esto nos va a salir perfecto, una persona que hace una aplicación de un producto para la protección de cultivos, cualquiera que este sea, pero sin usar ningún elemento de protección personal. Aquí el riesgo es que esa persona tenga una intoxicación involuntaria por vía dermal. Vía dermal. ¿Cuáles serán los elementos entonces que componen la toxicidad en este caso? Y vamos entonces a poner las respuestas en el chat o abrir los micrófonos. ¿Qué sería en este caso la toxicidad? El producto que está aplicando. El producto que está aplicando. Efectivamente, eso hace parte de las cosas que no podemos controlar. ¿Qué otra cosa? Porque hay más cosas. Y Rudy nos acordémonos, dice la clasificación toxicológica. la Darwin dice el clasificación producto. toxicológica. El producto, ajá, efectivamente. Y vámonos un poquito a pensar más en la situación de la aplicación y lo que él está realizando sin equipo de protección personal. Y hay otros elementos que empiezan a conjugarse aquí cuando pensamos en todo lo que no podemos controlar. ¿Qué otra cosa podría ser Ramón toxicidad? puso equipo de aplicación. El equipo de aplicación, Ramón y todos, en el momento en el que ya lo está usando, ya está como está y él no lo puede cambiar. Él lo pudo haber cambiado antes, ¿verdad? Pero en ese momento ya no. Y ahí los equipos de aplicación, la bomba de espalda o el tractor o el estado como esté en ese momento, ese equipo hace parte de lo que es la toxicidad. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de las condiciones climáticas del momento? Que empezó a llover, preciso, cayó un aguacero. ¿Hace parte de la toxicidad o de la exposición? Rudy dice exposición. Rubí. Y creo que Álvaro nos iba a decir algo, pero no le escuché. O bueno, no sé No, quién. se oyó un eco. Sí, un Se eco. oyó un eco. Eder dice exposición. Recordemos que la toxicidad son todas esas cosas que no podemos cambiar. Y aquí ya dijimos el producto, pues tiene unas características. Dijimos el equipo de aplicación. Y si nos vamos a pensar que nosotros no podemos controlar el clima, pues el clima hace parte de la toxicidad, porque es algo que nosotros definitivamente no podemos controlar y que puede cambiar en cualquier momento. ¿Mm? Ahora, la decisión de hacer la aplicación en un momento soleado hace parte de la exposición, porque yo lo estoy decidiendo. Pero si yo me meto allá bajo el sol, pues ya ese sol hace parte de la toxicidad, de lo que está pasando ahí en esa situación. Díganme si hasta aquí estamos claros.
Íbamos súper bien, ¿no? Y aquí ya todo como que se empieza a complicar. Manito arriba, manito abajo. Rudy, sí, entendido. Mariana, sí, muy claro. Perfecto. Listo. Entonces, Claro. ahora sí vamos a hablar qué serían los elementos que componen la exposición. ¿Cuáles serían esos? Ya dijimos la toxicidad. Ahora, la exposición, ¿cuáles serían? Aquí nos dice Rudy, el EPP, Margaret, aplicación sin EPP, Luis Pescador, contacto directo con el producto al aplicarlo. Exactamente. No ponerse el EPP. De pronto que él esté de afán. Todo lo que él hace para exponerse a la aplicación, la forma como él está agarrando la bomba o la boquilla, si pasó rápido, si se demoró un poquito más, todo eso hace parte de la exposición. Teniendo en cuenta eso, entonces las medidas de mitigación del riesgo incluyen, ¿qué cosas incluirían ustedes en esas medidas para mitigar la intoxicación involuntaria por vía dermal en este caso específico? Yo les adelanto una, programar esa actividad como con tiempo, ¿no? Y programarla en un horario específico que usted sabe que de pronto va a favorecer las condiciones ambientales. Eso es una medida de mitigación. ¿Qué Ujú. otra? Sí, así lo dijo Rudy, usar el EPP, aplicar con buen horario. Esa que dijo Ruby o Rudy o Ruby, Rudy, Rudy, Rudy. Use el EPP. O sea, es que esa es la clave del éxito. Si usted no quiere tener una intoxicación involuntaria al hacer una aplicación, pues use el EPP. Leer las recomendaciones que están en la etiqueta también hace parte de las medidas de mitigación de riesgo. Es decir, todas las buenas prácticas agrícolas hacen parte de las medidas de mitigación del riesgo. Los dejo entonces con David para la segunda situación. David, estás en mute. Perdón. Listo. Bueno, comentaba que vamos a hacer la misma dinámica, simplemente que tenemos una situación diferente. Ahora nuestra situación es que se hace la operación de recibir un pedido de productos dentro de la bodega de almacenamiento para la protección de cultivos. Entonces, estamos recibiendo productos y el riesgo es el que se pueda generar un derrame de productos para la protección de cultivos dentro de la bodega. Entonces, eso ya está definido, cuál es el riesgo. También tenemos claridad de la toxicidad. En este caso, son todos los productos para la protección de cultivos que se están manipulando en este momento, así como toda la cantidad de cajas y todo eso, ¿no? Entonces ya tenemos el riesgo y tenemos también la toxicidad. Considerando este escenario, ¿cuáles serían los elementos para hablar de una exposición? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la exposición en este caso cuando estamos haciendo el manejo de un producto? Margaret nos dice, ay, perdón, aquí se me volvió loco el chat. Es que ahora todos respondieron al tiempo. Bueno, nos dice no usar los Ok, EPP para contención del derrame, contacto con derrame con o sin EPP, almacenamiento en bodega, no contar con el kit de derrames adecuado, entrar a esa bodega sin equipo de protección personal. excelente. Esa es la exposición, precisamente no utilizar el equipo de protección, la forma también en cómo estamos haciendo la descarga de los productos, inclusive la misma urgencia que nosotros tenemos, a veces queremos hacerlo rápido, acuérdense, y volvemos a hacer el sentido de urgencia. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acaban de decir, ¿cuáles serían las medidas para mitigar ese riesgo?
Dijeron muy bien, el equipo de protección, los kits para derrames. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos mitigar? Ya una vez que identificamos la exposición, que son todos estos parámetros que acaban de comentar, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Nos dice, ay, aquí, recibir de forma adecuada y con los elementos de protección personal, procedimiento para recibir los productos y utilizar los CPP. Perfecto, efectivamente. Aquí hay dos aspectos bien importantes. Para mitigarlos, primero es la disponibilidad de los equipos de protección, también como comentaban, los procedimientos claros de cómo debemos de hacer ese recibimiento de productos. Pero cuando hablamos de esa disponibilidad de equipo, también hablamos el entrenamiento sobre el uso del equipo de protección personal. Muchas veces puede suceder que tengamos el equipo, está disponible, pero no tenemos la práctica de utilizarlo. Les comentaba, cuando hacemos ese simulacro de un derrame, le decimos, ponte el equipo de protección personal completo y te lo tienes que poner tú solo. Y entonces, por el sentido de urgencia, no sabes si ponerse primero la mascarilla y después el Tyvek, o primero las botas, o después las gafas. Entonces, hay un orden, por eso los procedimientos que comentaban son importantes. Entonces, haciendo todas esas acciones y haciendo esa práctica de cómo ponerse, cómo ajustarse una mascarilla, nos va a ayudar precisamente a irnos entrenando y hacer mejor el manejo del riesgo y esta mitigación, que consiste no solamente en tener los materiales, sino la capacitación, y para eso los simulacros nos ayudan mucho a mejorar esos hábitos en el manejo de los productos fitosanitarios. Caro, vamos con el siguiente ejercicio. Gracias, David. Voy a pasar ahora entonces a compartirles una historia tomada de un caso de la vida real, para que nos ayuden a identificar el riesgo, la toxicidad, la exposición y las medidas de mitigación. La historia es, Ángela estaba en los pasillos de la bodega Paradoja, caminando y chateando con su novio. No se dio cuenta que había una grieta en el piso. Se enredó, perdió un poco el equilibrio, se resbaló y casi se cae. Afortunadamente alcanzó a reaccionar y se salvó del golpe. Entonces, de acuerdo con esta historia, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Fíjense que esto, ¿cómo se llama? O sea, la conclusión de lo que pasó en este evento se refiere a qué? ¿A un accidente? Riesgo, dice Eder. Caída, toxicidad, grieta, exposición, caminar chateando. William dice Bien. la grieta. Riesgo, caminar con el celular en la mano y no ver el piso para tomar más cuidado. Eder dice la grieta. Margaret dice incidente de trabajo. Riesgo, descuido. Eso, bueno. Veo respuestas, escucho respuestas allí, Rudy todas también muy dice válidas. el riesgo es la caída, la toxicidad es la grieta, la exposición es caminar chateando. Y estar demasiado enamorada porque uno también tiene que no responder tan rápido. Sí, es verdad, es verdad. Ese es un riesgo. Sí, bueno, esa es la exposición. La Bueno, exposición. entonces, el riesgo, efectivamente, y creo que lo dijo Margaret, es el incidente. Y yo les pregunté cuál es la conclusión de este caso, qué es, qué pasó allí. Pues fue un casi accidente, es decir, esto es un incidente. Un incidente es un suceso
no deseado que se produce así de manera repentina y que puede o no causar algún un daño menor. Puede que cause algo menor o puede que no cause nada, casi. Y ya el accidente, pues es el suceso que tampoco se desea, pero que se produce igual, de manera repentina y ya produce daños en las personas, en las instalaciones o en la maquinaria. El riesgo es el incidente, ya que alguien, Ángela, casi se resbala, casi se cae. La toxicidad, muchos la identificaron perfectamente, es la grieta en el piso y la exposición es caminar mientras escribe en el chat. Está desconcentrada, esa desconcentración hace parte de la exposición, el afán al caminar dentro de la bodega. Y hay una que no dijeron, pero que es muy, muy importante acá. El exceso de confianza. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho esta frase? Ay, les va a sonar tan familiar. Eso no pasa nada. Y miren, les añado la mano. Eso no pasa nada. El exceso de confianza hace que nosotros disminuyamos todas estas medidas que tenemos que tener en cuenta frente a los diferentes riesgos que existen. Y pues la irresponsabilidad por el desconocimiento, seguramente ella ni se imaginaba que algo así pudiera pasar. ¿Cómo se Mariana mitigaría? 3 Sí, adelante. nos da un comentario y dice, pasa mucho en los almacenes el exceso de confianza. Ujú. Así es. Y en muchos sitios pasa eso. ¿Cómo se mitigaría este incidente? Pongan allí, por favor, cuáles serían las medidas para mitigar el incidente. Avisos, capacitaciones. Ujú. Avisos. El aviso, ¿qué diría en este caso? ¿Qué le pondrías tú al aviso? Teniendo en cuenta las capacitaciones. Ujú. Capacitarse siempre va a ser una medida de mitigación muy, muy importante. Eder y Sí, Darwin nos dicen arreglar la dieta, arreglar la grieta, perdón, ajá, arreglar el piso. ajá. Prohibido chatear, grieta en el piso, jaja. Es verdad, eso es lo que debe decir por ahí en un letrero, pues no va a decir grieta en el piso porque seguro que no, pues no va a ser parte como de un aviso, pero en el aviso sí podemos poner, yo pondría, y lo he visto, un teléfono celular así tachadito o una persona que está con el teléfono así tachadito, ahí está el aviso, no camine mientras anda, mientras chatea, si va a contestar una llamada o a chatear, tiene que parar. Y de hecho, aquí hay una situación que tuvimos Nazli y yo en una de las plantas de producción de Corteva, es prohibidísimo hacer eso. Y cualquier persona que te vea, y nos pasó a nosotras que lo estamos haciendo, no lo haga. Todo el mundo te cae encima y te dice, no, pare, pare, Es pare, un pare, pare. escarnio público, básicamente. Sí, ¿Quién está haciendo algo mal? Ellas dos. Y sí, 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 ya sí. aprendimos, ya aprendimos. Eso nunca lo voy a olvidar. Mira, aprendimos también que lo pusimos aquí como una Sí, situación, o sea, dijimos Ángela, pero pues la verdad es que éramos podría ser nosotras Nazli, mismas. sí. Solo Exacto. que tan enamorada, no, pero bueno. Bueno, Listo. entonces, listo, perfecto. Vamos con el siguiente caso, David. Excelente, Caro. Vamos con el último de los casos aquí, que es una situación en donde se provocó un incendio en una bodega. Ahí se hizo un análisis de las investigaciones y mostraron que el accidente fue causado por una combinación de 3 factores. El primero, las instalaciones eléctricas se encuentran expuestas y en un mal estado de mantenimiento. Y esto fue lo que generó precisamente una chispa al estar expuesta a todas las instalaciones y eso generó precisamente el accidente, ¿no? 2, había acumulación de vapores provenientes de algunos químicos inflamables
e ineficiente la ventilación, es decir, la ventilación no era la adecuada y tenemos esa combinación de productos químicos inflamables, tenemos una chispa que ya habíamos comentado, pero además no había una rápida reacción de los brigadistas de la bodega, ni había los extintores también disponibles. Entonces, véanse una combinación de varios aspectos. Y haciendo la misma dinámica del ejercicio, en este caso, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo de toda esta combinación? Entonces, estamos viendo la combinación de varios factores, pero el aspecto importante es lo que va a causar. En este caso, un accidente por incendio. Aquí dice, sí, Mariana dice riesgo incendio, Diomedes dice pérdidas económicas y humanas, Margaret, las instalaciones eléctricas expuestas. Ajá. Entonces, el riesgo sería ese accidente, el incendio, la toxicidad, sería como comentan, las instalaciones eléctricas. ¿Qué otras cosas sería la toxicidad? Denle una revisada a los 3 valores que ahí comentan. Dice acumulación de vapores, Acumulación de Eder, vapores. y Ramón también dice vapores. Ajá. Y por último, no había extintores. Ese es otro de los factores que también se comentan ahí, que es parte de la toxicidad. Entonces, una combinación, instalaciones eléctricas expuestas, acumulación de vapores y no había cómo responder a esa emergencia. Esos 3 factores son la toxicidad y por eso tenemos ese riesgo de un incendio. Ahora, ¿cuál es la exposición? ¿Cuál sería la Los exposición? cables. ¿Escucharon? Yo no escuché muy bien, perdón. No. ¿Alguien dijo algo? Los cables expuestos. Ah, Los cables expuestos, ajá. Aunque fíjate una cosa, ya David dijo, los Sí. cables o las instalaciones eléctricas hacen parte de la toxicidad porque es Toxicidad. algo que tú ya no puedes cambiar, ya están ahí. Así, la exposición, acuérdense, es algo que sí aquí podemos cambiar. dice, mira, Rudy dice la falta de reacción de los brigadistas, Ramón Ujú. dice tiempo de instalaciones en malas condiciones sin extintor y sin la capacitación del brigadista, Teresa dice la falta de ventilación y Rafael dice quemadura. ¿Mm? Entonces, precisamente la exposición es primeramente, el personal no estaba capacitado para el manejo de la emergencia. Y Juan dice tampoco, falta de reacción de brigadistas. exactamente, una Ujú. falta de reacción de los brigadistas, ¿no? Y eso también es un exceso de confianza de los brigadistas que piensan, como comentaba Caro, aquí no va a pasar nada, ¿no? Y eso puede suceder, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos mitigar esos riesgos? ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer para evitar el riesgo de un incendio? Y aquí tienen exactamente los puntos que tenemos que mejorar. Aquí dicen capacitaciones, Perfecto, capacitación es uno de los hacer simulacros, Mantenimiento, creo. Perfecto, mantenimiento de la bodega y las capacitaciones. correcto. Ese mantenimiento, un programa de mejora continua del almacén, para que precisamente estas instalaciones eléctricas, en lugar de estar expuestas, sean ocultas y en buen estado, ¿no? Dice mejorar las condiciones eléctricas, mejorar instalaciones eléctricas, ventilación y capacitaciones y monitoreo de Ventilación. instalaciones. Ajá. Perfecto, la ventilación también es uno de los factores que estaba fallando, por eso la chispa, los vapores. Entonces hay que mejorar la ventilación a través de extractores, aperturas, muro-techo, en fin, y hacer simulacros para reforzar la reacción de los brigadistas en caso de accidente, ¿no? Mantener los extintores también es una parte importante, ¿no? Lugares señalizados
y en buen estado y mantenimiento, y hablamos del entrenamiento. De nada nos sirve el extintor si queremos agarrar y aventárselo al incendio, ¿verdad? Sabemos que tenemos que identificar qué extintor es, si es un ABC, qué tipo de fuego tenemos, qué extintores tenemos, ABC, CO2 y en fin, actuar en base a lo que hemos aprendido para el manejo de incendios. Bien, con todo esto quisiera ir cerrando, ya cerramos el tema, con todo esto de lo que hemos hablado en este encuentro, pues estamos, creo que, listos para identificar los riesgos por todos los ejercicios que hemos actuado, ¿no? Y de esa manera nosotros actuar correctamente y a tiempo. Así que estamos en este momento como para ir definiendo nuestras mejores estrategias para actuar bajo una situación. Vamos a nosotros a valorar en qué posición estoy para el manejo de riesgo, qué función yo tengo directamente en esa manipulación de los productos para la protección de cultivos. Es decir, soy un vendedor, soy un almacenista, soy un aplicador. Muchas veces hacemos diferentes funciones, pero debemos de estar listos precisamente para actuar correctamente y a tiempo, entendiendo esta fórmula del riesgo, ¿no? Ahora bien, es importante comentarles que van a tener un documento descargable que les va a ayudar a seguir trabajando sobre estas estrategias de mitigación. Y estas estrategias de mitigación va a estar enfocada a los 3 tipos de exposiciones que vimos el día de hoy. Acuérdense que vimos la exposición laboral, la exposición doméstica o residencial y la situación por deriva. Entonces vamos a tener algunos ejercicios ahí que nos van a ayudar a seguir continuando, porque esto es un programa de seguir reforzando esos temas, ¿no? Y por último, vamos a dejar un chat y un link para que todos participen precisamente en un reto. Entonces, ¿en qué consiste este reto? Vamos a ver un video y vamos a contestar preguntas muy sencillas que nosotros ahorita mismo estuvimos revisando y que ustedes nos ayudaron a hacer esa interacción en estos ejercicios que tuvimos el día de hoy. Así que ahí está el reto. Es importante que empiecen a participar entre hoy y mañana porque vamos a hacer que las primeras 10 personas que contesten este reto de manera adecuada y que sean las primeras, vamos a entregarles un premio, ¿no? Vamos a hacer envío de un premio como parte del ejercicio por esta dedicación que se ha tenido en este evento, ¿no? Creo que con esto finalizamos, perdón, el trabajo. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho realmente toda la disposición y todo el aprendizaje, porque también uno aprende y vemos gente que conoce muy bien el tema. Y Caro, te dejo para el cierre, por favor. Gracias, David. Bueno, ahí ya queda entonces en la pantalla, están viendo el QR con el que pueden descargar el reto. Me avisan, porfa, si ya lo están haciendo, si ya lo pudieron descargar. Yo creo También que ya. les compartimos por el chat el link, por si están conectados Bueno, desde su móvil, que puedan acceder al reto. Si no pueden escanear el QR, ahí ya está. perfecto. Entonces, así llegamos al final de este webinar. Yo creo que hoy dimos ese paso, un paso más adelante, para dejar de improvisar frente al riesgo y empezar a actuar con conciencia y prevención frente a estos conceptos del riesgo. Gracias por permitirnos entrar en sus pantallas, por su participación activa, porque muchos participaron, por creer como nosotros que educar es una de las herramientas más poderosas para transformar nuestro entorno. Recuerden que el conocimiento que no se comparte se pierde, así que los animamos a replicar todo lo aprendido, a aplicarlo en su día a día y a seguir acompañándonos en esta serie de webinars que hemos preparado con muchos ejemplos para que ustedes puedan afianzar el conocimiento y recordar fácilmente esto en su día a día. Les vamos a enviar un correo electrónico y les vamos a enviar también por WhatsApp
este material complementario del que les hemos hablado reiteradamente, y para los que no han visto el primer webinar, allí lo podrán ver. Desde Red de Custodia Corteva seguimos promoviendo la sostenibilidad con educación para cultivar un futuro mejor juntos.